Una noche más, como diría mi querido y amado padre Humberto Rubín. Estos días pudimos escuchar los hermanos que a lo mejor no dimensionamos todo lo grande que era nuestro amado padre, porque lo veíamos más como un papá, pero no es así. Realmente, siendo nuestro papá, llegamos a dimensionar todo lo inmenso que ha sido y siempre será Humberto Rubín. Hoy estamos acá, en su segunda casa, donde él tanto amaba, donde él pasaba su tiempo y donde él disfrutaba de lunes a lunes, no solamente con escuchar su propia radio, con sentarse, sino a sus amigos y a las personas en general. Amaba su trabajo, amaba la comunicación y amaba todo lo que tiene que ver con la vida. Así que una noche más te invito a que hagamos este recorrido y este repaso por la vida de Humberto Rubín. Siempre recuerdo honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no es perdurar. Humberto León Rubín Schwarzman, pilarense de nacimiento, 1930 y pico, murió a los 87 años de edad en la tarde de hoy. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad, es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir. Queremos decir muchísimas gracias por enseñarnos todo, la dignidad, el respeto, el luchar contra la injusticia y el enseñarnos también que compartir un trabajo de periodismo era importante para crecer como personas y como sociedad. No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. El mundo sin libertad no es mundo. Y evidentemente hay que gritar con toda el alma: soy libre y tengo libertad. Justicias repetidas es una virtud, es dignidad. Y hoy nos deja un enorme vacío, pero también un gigantesco legado, el querido maestro Humberto Rubín. Y un prócer de la libertad. Esa fue la palabra que marcó la carrera, la vida de Humberto Rubín. Libertad, la lucha por la libertad. Gracias Humberto por tanto, por todo el legado que nos dejas a los periodistas y también al medio ambiente. Alto que se fue, que mucho que te quisiera él, que lejos que se fue mi querer. Símbolo de la prensa libre, Humberto Rubín, fundador de Radio Ñandutí. Yo en situaciones así no digo mis pésames, porque estas son vidas que valieron la pena. Y Humberto seguirá viviendo en nuestros corazones todo el tiempo y principalmente en los periodistas que luchamos por la libertad como él. Mi amor. Y gritar libre, por favor conmigo, libre. No le tenés miedo a la muerte, pero querés seguir viviendo. Sí, no le tengo miedo a la muerte para nada. Si vos tendrías que hacer tu lápida, ¿qué pondrías? Acá yace un buen tipo. Un pilarense que quiso ser honrado y quiso brindarle a un país todo lo que pudo. Y ojalá lo logró a media, aunque sea. Una noche más, muy buenas noches. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga. Me embarga la emoción al escuchar cantar a Piero, viejo, mi querido viejo. Y hoy quiero hacer mías estas palabras. Es un buen tipo, mi viejo. Mi anfitrión es Humberto Rubín. Sí, Humberto,
tan distintos. Mi padre nació en Pilar, capital del departamento Ñembucú, el 10 de mayo de 1935. Humberto León, un apasionado del arte, la poesía y los medios de comunicación. Todo eso lo heredó de mis abuelos Isaac Rubín, quien era un enamorado de la vida, y de Lola, sí, de María Luisa Schwarzman Chilchiniski. Él es el mayor de 4 hermanos y un padre ejemplar. Con la revolución del 47, mis abuelos deciden mudarse a Asunción. Él contaba con 9 años. A los 14 años, se inició en el periodismo como cronista deportivo con Gerardo Allimora y en un 1 de mayo empezó como locutor. Fue animador y conductor de programas en las más importantes emisoras capitalinas, entre ellas la Radio Guaraní, Cáritas, Stentor y emisoras paraguayas. Su espíritu aventurero lo llevó a Uruguay, donde fue contratado por el presentador del grupo Amerilla. Su voz y su talento le llevó a Radio Carve. En los comienzos de la televisión uruguaya fue el primer rostro que apareció en la pantalla de Canal 4 Saeta de Montevideo. Allí también hizo teatro en la compañía de Juan Casanovas. Su personaje, el cowboy Tom Mix, fue muy querido por el público infantil que seguía sus aventuras en presentaciones radiales y en vivo en el Palacio Peñarol y otros escenarios. Yo tengo los años 9. Allí en Uruguay es donde conoce a su primera esposa, mi madre Ana María, y de ahí salen a Buenos Aires, Argentina. Después ya consiguió entrar en el séptimo arte. Como todo hombre apasionado, Humberto escribió las letras de relevantes canciones paraguayas. Volvió a su país y se hizo cargo de la dirección de Radio Comuneros hasta la fundación de ZP14 Radio Ñandutí, y no quiero olvidar que también estuvo desde el inicio en la televisión paraguaya con el nacimiento de Canal 9 TV Cerro Corá. Teniendo una trayectoria de más de medio siglo en televisión, junto a Gloria, su compañera de vida y lucha, hoy mis hermanos Pelusa, Mariana, Luli, Leo, Palo, Hugo y yo hemos heredado esa pasión por la comunicación y la libertad. ¿Cambiarías algo? ¿De qué? De tu vida. ¿Algo? Absolutamente. Ni en ninguna época. No. A lo mejor con mis hijos sería más duro. No. A lo mejor a ustedes tendría que haber restarles un poco más, pero eso, a lo mejor de eso me arrepiento. Papá, te quiero agradecer este tiempo. Sé cómo sos para las entrevistas y te agradezco enormemente. Yo soy único. Sí. Bueno, me gustaría, es muy difícil. Papá, vos sabés que te estuve explicando por qué quería ser únicos. A lo largo de toda tu carrera estuve viendo que todo el mundo se centra en la parte política, tu lucha por las libertades, pero muy pocos conocen, a lo mejor muchos sí, pero no la gran mayoría, toda tu labor que hiciste por el mundo cultural en Paraguay. Todo ese enorme trabajo que haces, ese talento único que de verdad tenés en otra faceta de tu vida, y no es menos importante para mí, porque no solamente es un legado a nivel periodístico de lucha de libertades, sino que es un legado cultural que estás dejando. Y a veces me decís que hablo mucho en el programa, pero es que quiero explicarte el contexto de este programa. Necesito saber, creo que la gente, el origen de cómo llegaste a tener todo ese caudal de poesía, de arte, de actor. ¿Cómo nació eso en vos, papá? ¿De dónde viene todo eso? No sé, no tengo idea. Es una cosa que siento frío, siento calor, siento risa, siento llanto. No tomo nunca una postura como arriba de un escenario. Quiero ser yo, la gente, y si lo logro, mejor. Espero que lo logre a media, aunque sea lo logro, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso, yo siempre presumo que amo el teatro, la literatura y todo eso porque vos me transmitiste. Vos me enseñaste eso de chiquitito. Me llevabas, de hecho, a Buenos Aires cuando ibas a vernos. Lo primero era teatro, museos, exposiciones. Cuando fuimos de viaje me enojé contigo. Cuando tenía 14 años y nos llevaste a Miami porque nos hacías museo. Y luego valoré tanto todo. Claro. Por eso quiero saber,
Bueno, sabemos que naciste en Pilar, pero contame, Pilar, ¿cómo fue tu vida en Pilar? ¿Cómo eras? ¿Qué te acordás de ahí? Y no mucho, porque tenía 9, 10 o 11 años cuando comenzó la revolución del 47. Fue muy fuerte, eran los únicos judíos de Pilar. Te preguntaban de qué religión eras, vos le decías no tengo, y comunista entonces. Fue un momento muy duro para mamá sobre todo, y para papá, que era la cabeza rusa. Papá sabe que era un ruso. Y entonces asustados llegamos a Asunción, y ahí estoy, en el Salesianito, un judío que iba a misa y a la bendición de la iglesia, o si no, no jugaba fútbol. Claro, porque tenía que entrar a la iglesia a escuchar la misa, la bendición de los sábados, para poder jugar fútbol. El club Salesianito, mi gran rival era Barrio Bacarecacá. Suena mal, ¿no? Suena raro. Sí. Así se llamaba el club ese, pero muy lindo, muy lindo. Pilar, guardo recuerdos maravillosos de Pilar. Hasta ahora cuando hablo con Caballero Vargas o con la gente de Pilar me emociono. Pero ¿sabes por qué llegaron a Pilar tus papás, va? ¿Cómo fue eso? Porque ellos nacieron en Corrientes, creo. Sí. ¿Y cómo llegaron a Pilar? ¿Tenés idea cómo fueron a parar? Papá nunca fue comerciante. Siempre fue un bohemio que escribía libros y obras de teatro. Y mis abuelos preocupados por eso, porque mamá preocupada también porque nunca sabía si había pan para el día siguiente. Se le ocurrió abrir un negocio. Y lo mejor que se le ocurrió es ir a Pilar, trabajar allá. Y ahí nació Rubín, la casa de los pantalones. ¿En Pilar? En Pilar. ¿Y quién lo llevaba, la abuela y el abuelo? Claro, era tan diferente porque papá, por ejemplo, que era muy romántico. ¿Ves? Papá decía, ¿va a llevar o no va a llevar? Le decía, por ejemplo, al otro. Y el otro le decía, no voy a llevar. Mamá no. Mamá le ponía los 3 pantalones y le decía, ¿cuál de estos 3 vas a llevar? Y entonces, no había opción. Mamá era muy diferente. No, papá era un bohemio. Terminó en Buenos Aires con la Asociación Argentina de Escritores, porque fue también miembro de ahí, muchas obras suyas. Un tipo que nunca le importó el dinero, jamás. Solamente las obras de teatro, la poesía, la lírica. Un buen hombre. ¿Y sabes de dónde papá él le vino eso? Le quise preguntar varias veces, pero parece que el papá de él, Isaac, le gustaba ya el teatro y representaba en Corrientes, en la Argentina. Papá logró todo en los medios, él es un pionero en todo lo que haga. Él empezó con los grandes programas que duraban horas y horas, con los móviles, luego con escuchar al Quinto Poder y a la audiencia, donde le dicen lo que se les antoja y él dice que la libertad es lo primero. Él es un pionero en todo. Humberto Rubín ha sido escuela de muchos locutores, Radio Ñandutí también. Él ha sido el maestro y Radio Ñandutí la escuela. Así que para mí es un ejemplo de vida y de trabajo. Cantarán las aves su canción de viaje sin miedo a los rifles, y cada rocío mojará de dicha todo amanecer. Me quedo con la época de niño y de adolescente con papá. Era época durísima de la dictadura y nosotros no nos dábamos cuenta, ¿verdad? Un tipo que siempre cubría todo, que siempre estaba alegre. Cuando yo me iba al Cimefor, que fui el que entre mis hermanos decidí ir a la Cimefor, o al Cimefor, para las 4 de la mañana ya me tenía un café con leche, ya me tenía un bife a caballo así espectacular. Arranco por decir que papá es lo más grande que tengo, es el ejemplo de mi vida, es mi coloso preferido. Lo que todos conocemos de él y lo que conocen ustedes, y su lucha y su trabajo, el defensor de los derechos de la humanidad absoluto. Él defiende todo. Decime una cosa, papá. Estábamos hablando estos días que este año, según más o menos los cálculos, vas a hacer 70 años que te dedicas a lo que es los medios, el micrófono, actor. ¿Cómo fue la primera vez? ¿Cómo arrancaste? ¿Cómo cayó en tu vida esa parte? Porque me trajeron yo me anoté como cronista deportivo con un programa de Gerardo Valle y Mora, que era un tipo maravilloso para relatar fútbol, relataba muy diferente, creo que nunca hubo otro igual, muy diferente a los otros. Arturo, por ejemplo, tiene un estilo absolutamente diferente, pero era cronista deportivo.
Y un día, un 1 de mayo, en Radio Cáritas, no fue a trabajar el locutor y el jefe, que era Luis G. Benítez, me dijo: Rubín, ¿te animás a tomar este turno? Y bueno, le dije. Y justo hablaban mal de los judíos y mamá quería escucharme y decían: nene, ¿qué dijiste todo eso? Y un libreto, mamá, era Radio Cáritas, fue el gran amor de mi vida, hasta ahora sigue siendo. Decime, ¿ya escribías, papá, en esa época? ¿Cuándo empezó tu primera? Porque vos tenés muchísimas letras preciosas de canciones que vos mismo a veces ponés, pero por eso no se conocen cuántas letras tenés. Creo que ahora están queriendo recopilar todo tu calcular. No sé, no tengo idea. Esas cosas son muy difíciles de explicar. Nace y punto. Sí, escribí varios temas y muchas cosas con Florentín Jiménez, con Eneco Norton, con Alberto de Luque, incluso una canción internacional, Vos y yo seremos todo, llegó tercero en México. ¿Te imaginas que? Sí, pero no es mi fuerte, sin duda, ¿no? No sé si tengo algo fuerte, pero eso no sé si es mi fuerte. Vos y yo seremos todos, ¿verdad? Es una canción que a mí particularmente la letra me encanta porque tiene un mensaje maravilloso. Canté en varias oportunidades esa canción, que tiene música de Alberto de Luque. Gente de amor, gente de paz, y acercar un mundo entero sin distancia con tu voz. Yo contigo de la mano, 1000 caminos andaré. Porque cuando se habla, y se habla siempre, como te decía antes, de lo que es la influencia o lo que es nuestras costumbres, por ejemplo, esa labor que vos haces a través del Saber va contigo, que va mucho más allá de la educación, lo que es la propia educación, matemática, geografía, es de verdad proteger lo que es nuestro patrimonio nacional, sí, a nivel de cultura, de baile. Y nadie a lo mejor confiaba en vos en ese momento cuando dijiste: vamos a hacer un programa de educación. No, al contrario, estás loco, me dijeron. No, hay que mostrar otras cosas. Y sin embargo, a mí también me sorprendió y llegó a ser, o es hasta hoy, creo, según los informes, el horario más visto de la televisión paraguaya. El Saber va contigo. Me llena de un orgullo enorme. Fue realmente muchos incluso no creíamos en el proyecto, hasta yo me incluyo. Yo estuve desde el vamos con él, desde el primer programa, ayudando también en todo lo que son los detalles, y sin embargo fue un súper éxito porque en aquel momento no había programas de concursos, no había gente que piense que hacer algo con los estudiantes iba a resultar. Y básicamente, como casi todo lo que hace Humberto, que es una especie de rey Midas que convierte en oro todo lo que hace. Y porque sobre todo vos estás con eso de Yo te canto Paraguay y no te das cuenta que hace 10 años ya estás haciendo Yo te canto Paraguay. Sí. ¿Vos estás algo que tengo pendiente todavía, eso de, me imagino 40 o 50 músicos, grandes directores, grandes cantantes, recorriendo el Paraguay. Yo te canto Paraguay. Hay tantas melodías, hay tantos intérpretes. No sé, a lo mejor. Y me doy cuenta el enorme aporte que vos haces a través de Ñandutí también para todos estos artistas. Muchos de ellos han venido a veces desesperados, pidiéndote: por favor, dame un espacio. Es como un sello que les abre una puerta tremenda, que Ñandutí le ayuda a promocionarse. Eso es algo que no sé si todo el mundo sabe o valora, todo el aporte que vos le estás dando a la cultura, no solamente a través de lo que vos hiciste, sino el espacio que le das en Ñandutí, en todo el grupo, a la difusión de lo que es todo el arte y los compañeros paraguayos que se dedican a la música, a la danza. Bueno, pero esa gratificación es para mí. Yo me siento muy feliz y sé que a alguien le puedo ser útil. Así que sin reparo te digo que cuando ofrezco mi corazón, mi vida o mi ayuda o la radio, me estoy gratificando yo porque soy yo el que quiere aportar. Y si alguien puede ayudarme con lo que hace, pues mejor.
Este es el camino que papá hacía todos los días, siempre mirando a los estudios y siempre con una sonrisa, porque sabía que iba a donde él también amaba, su amado estudio, donde él disfrutaba, donde él se comunicaba con la audiencia, donde él era realmente feliz. Este era el camino que papá todos los días hacía con mucho amor, con mucha pasión, y era algo increíble. Era sentarse en su sillón y cambiar absolutamente toda su energía. Acá papá también era feliz. Decime, ¿cómo decidiste irte a salir de Paraguay? ¿Qué pasó? Una historia muy larga, era unas luchas muy fuertes de la juventud, era muy difícil y mamá se asustó, un día falté en casa, terminé durmiendo en una comisaría, y entonces vino la vida muy difícil, un momento para la juventud, yo era muy protestón, muy rebelde, y decidí irme, y estaba con la compañía Arbay, Reisófer Gómez, muchos recordarán esa compañía, yo hacía ahí de galán y me trajeron 2 pasajes, uno para Baric, para Brasil, y el otro Pluna para Uruguay. Y elegí Uruguay porque dije, ¿qué entiendo yo de portugués? ¿Y allá qué tal? ¿Cómo fue la llegada? ¿Cómo te recibieron? ¿Qué pasó? Y mira, el trío Amerindia, un trío que trabajaba allá en Uruguay, paraguayo, me contrató enseguida, fuimos repartiendo el Uruguay nuestras canciones, los mejores años de mi vida, sin duda, por mi juventud te digo, ¿no? El público era agradecido, ¿verdad? Sí. Paraguay y Uruguay siempre fueron países hermanados, siempre. Y yo tuve el gusto de estar en Radio Carve, la emisora más grande del río de Uruguay y del Río de la Plata, seguramente trabajé muchos años. Ahí fue uno de tus grandes éxitos que yo me acuerdo que de pequeñito me volvió al loco Tom Mix. ¿O no era Tom Mix? ¿Cómo se llamaba? Tom Mix era, cowboy, ¿verdad? Sí. El cowboy. ¿Cómo fue eso? ¿Cuántos años tenías cuando vos arrancaste? ¿No te acordás? Y 19, 18 años tenía. Era un vaquero, Tom Mix, y dijeron, ¿quién puede hacer el papel de Tom Mix? Ahí están las botas de Tom Mix. Mirá vos, las botas de Tom Mix. Un vaquero que hacía con un caballo Malacara, un caballo precioso de la Guardia Republicana del Uruguay. Nos enamoramos con este animal y estuvimos mucho tiempo haciendo gira por Uruguay con esta obra. A veces contás en privado las experiencias y cómo te divertías en la obra porque pasaba de todo. Son cosas que el público no sabe que ocurren, como cuando te aflojaban lo del caballo. Sí, ese fue el peor momento de mi vida porque me aflojaron la cincha de la montura. Porque era un caballo de verdad. Era un caballo de verdad. Claro que era un caballo. Yo venía corriendo como un cowboy, ponía el pie, saltaba. Pero no corría, que mis compañeros me soltaron ahí y me fui a la puta con todo, me caía del otro. Y el animal, pobrecito Malacara, creyendo que me pateaba, levantó la pata para no patear y me reventó la pierna. Ah, te pegó. Y sin querer. ¿Y qué hiciste? Y esta noche trabajé con un montón de vendajes haciendo en el teatro unas anécdotas que uno puede contar cuando es jovencito, ¿no? Decime, papá, ¿y en la radio allí cómo era la radio allí? ¿Cómo funcionaban? ¿Cómo era todo? Carve, sí. Un monstruo. Carve y El Espectador recogían a todos los refugiados de América Latina. Era época de una dictadura muy fuerte y Uruguay tenía una libertad maravillosa. Y Radio Carve, me acuerdo de Carve o Espectador, porque eran las radios que nos recogían a todos. Y ahí estuve mucho tiempo en la querida Radio Carve. Hablar de Humberto y yo precisamente es hablar de amor al teatro, de amor al escenario, amor a las tablas, amor a este espacio, el Teatro Municipal Ignacio Apane, que tanto ama Humberto. El escenario del Teatro Municipal que pisó un montón de veces, con la sala llena, en temporadas hermosas. Yo tuve la oportunidad de trabajar en tu radio en aquel entonces con los tradicionales compadres, Curé y Cabará, que hacíamos en Radio Ñandutí, que estaba en la calle Antequera, cuando eso. También Humberto Rubín fue protagonista en el teatro paraguayo. Él actuaba como galán. Después formó su propia compañía, la compañía de Humberto Rubín. Decime, papá, ¿pero qué pesaba más en vos allá? ¿Era la parte de actuación, la parte de locución? ¿Cómo fuiste pesando eso? ¿Qué pasó? ¿Te daba más dinero la locución y la actuación o por qué se cambió tu camino? Sobrevivir, saber que
Tenías al día siguiente una pieza, tenías un plato de comida, era muy difícil. Yo me fui con una ropita de no sé de qué era y hacía 3-4 grados bajo cero en el Uruguay. En la pensión, me acuerdo que sacaba el colchón y me ponía de frazada del frío que hacía. Eran pensiones baratas relativamente, ¿verdad? Porque había que pasar el frío del Uruguay, es muy frío. Decime, papá, ¿cómo eras vos así a nivel de sentimiento? ¿Vos te extrañabas a la familia o la familia era desapegada? ¿Los hermanos, el papá, mamá? No, siempre extrañaba, ¿cómo no vas a extrañar? Pero te daba tiempo porque... Y no sé, pero siempre, estando una almohada y una cama y vos y la almohada te habla y vos le contestás. Porque la abuela, ¿cómo era contigo? Mamá era... ¿Cómo era que yo le llamaba a mamá? Ella me llamaba a mí, nos peleábamos. Una vez, 2 años estuvimos sin hablar con mamá. 2 años. Y ¿cómo era que me llamaba mamá? Y de cuando nos amigamos le di tantos besos. Mamá, ¿por qué eras tan bruja? Le decía. ¿Y vos por qué, nene, eras tan malvado? Doña Lola, una mujer extraordinaria. ¿Y de dónde ella sabía tantas cosas? Porque estaba llena de recuerdos. Leía mucho. Y además una mujer preciosa. Preciosa, mamá, una mujer muy bonita y bueno, y vivimos juntos así con su... pero muy dura, ¿eh? Era estricta, ¿verdad? Sí, mamá era 2 más 2, 4 y punto, no. Para mamá no había... Papá era un lírico. Era un bohemio, ¿verdad? Un bohemio absoluto. Bueno, de hecho nos veíamos en Montevideo, nos íbamos con mamá, con Armando, a visitar a Humberto, a mi hermana Marta, y teníamos un contacto, pero en las vacaciones nos íbamos a Montevideo, no tanto así en la Argentina, y nos veíamos y hablábamos y charlábamos dentro de su permanente ocupación, a lo que yo lo veía como un hermano mayor. Sí, fue muy difícil, especialmente para él y toda su familia, porque de nosotros dependíamos todo de esta radio, ¿verdad? Pero él no se quedó quieto, hizo otras cosas para que nosotros podamos seguir sobreviviendo. Por ejemplo, hizo memoria escrita, después escribió libros. Y bueno, yo siempre le acompañé en esa parte administrativa. Decime, papá, ¿y la tía Marta cuándo se fue? ¿Antes de vos o después que vos? A Uruguay. Marta fue llegando al Uruguay cuando yo estaba abriéndome camino. Me agarré la cabeza, estaba en el 3er curso de la Facultad de Medicina. Tuve que comprarle ropa, comprarle todo lo que necesitaba. Fue una médica extraordinaria. Es más, representó al Uruguay en congresos médicos. Y murió muy joven. Qué joven se fue. Murió muy joven. Marta. Decime, papá, ¿y la vida con la tía Marta cómo era? Era loca también la tía, ¿verdad? Era muy humor tenía. Sí, mamá, Marta era una cosa especial porque, por ejemplo, en su cumpleaños o alguien, ella te regalaba algo. Y después te dice, ¿de dónde sacaste esto? Y vos me regalaste. No me había dado cuenta, devolverme. No. Qué personaje. Marta era una mujer muy linda, ¿eh? Qué época esa, qué lástima que se fue pronto de verdad, se fue papá. Muy pronto. Y ahí aprendí probablemente una de las lecciones más importantes. Cuando una de las primeras notas que él hace cuando la radio se abre es al finado doctor Luis María Argaña, quien había firmado el cierre de la radio como presidente de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Y sin embargo él arranca con esa nota, ¿verdad? Y luego hace también otra nota al finado Edgar L. Infran, exministro del Interior de la época más dura, más terrible y negra de la dictadura de Stroessner probablemente. Y con eso él nos enseñaba que la audiencia es lo primero. Bueno, te fuiste a Buenos Aires. No, estaba en Buenos Aires cuando... ¿Amasabas pan también? Sí, en Panadero, fui en San Telmo, mirá todas las cosas que hice. Y me acuerdo que me encontró Bernabé, un gran locutor paraguayo, y me dijo, ¿qué haces acá, Rubín? Vamos a Paraguay, me dijo, venite a trabajar conmigo y volví. Pero habías hecho una película, habías llegado a ser participante de una película. Hice Delito con Homero Cárpena, me acuerdo de la primera película que hice en mi vida y creo que casi fue la única. Pero no, yo no puedo quejar de la vida, absolutamente nada. Creo que me dio todo lo que yo también le doy a ella. Una vez que llegaste acá, ¿cómo fue tu camino? ¿Qué pensabas? ¿Cómo te organizaste? ¿Cómo nació la radio en tu cabeza? ¿Cómo fue los primeros tiempos? Y yo tenía un compañero, Teófilo Escobar, cantante, cantor. ¿Pero ya lo conocías de Uruguay de antes o cómo? Lo conocía de Buenos Aires, porque él organizaba bailes en Buenos Aires. Y entonces un día quisimos hacer radio.
el coronel Pablo Rojas me quería muchísimo, Gringoraú me decía, y trabajé con él mucho tiempo. Y bueno, un día nació la idea de hacer una radio y nació Ñandutí. Y a partir de ahí éramos tres, el coronel, Teófilo y yo. Y con el tiempo me quedé solo. ¿Cómo entendés vos, o sea, cuando hay críticas ahora que te dicen, uy, Ñandutí nació, era amigo, no era amigo, un coronel participó? ¿Qué justificación le podemos dar o explicar eso? ¿Por qué había un coronel en...? Porque el coronel Pablo Rojas era un hombre muy querido, muy querido. Pablo Rojas, nadie podrá quejarse de él, ayudó. Incluso el Estadio Cerro Porteño, creo que hasta ahora lleva el nombre de Pablo Rojas. Y bueno, y estuve al lado de él mucho tiempo y me fue muy bien, sin meterme jamás en política. Habré ido al Sosner, a todas las fiestas que había, porque no era mi profesión, soy locutor. Pero de ahí políticamente muy lejos de eso. No, no tiene nada que ver, porque a veces te dicen, yo leo a veces las críticas sí, vos que estuviste con los cumpleaños de espionaje. Es lógico, el hombre que está público, hombre o la persona pública, por supuesto que está sujeto a cualquiera de estas cosas. Y todos tienen su parte de razón. Ñandutí arranca en 1962, si no estoy desacordado. Humberto era muy jovencito por entonces. Nosotros entender qué significaba, el caso de Humberto, ser propietario de una radio. Uno dice, bueno, aquí estamos. Hablaba mucho con la ilusión, con mi mamá especialmente, muchísimo. Hablaba con mi mamá, proyectando una nueva etapa de su vida, a la que le llamó con Teófilo Escobar Radio Ñandutí. Agüita mansa que baja al río del Paraguay, golpeando suave, muy suavemente la costa azul. Agüita mansa buscando el cauce del destino. Los últimos años de su vida realmente fueron injustos con él, por su salud, no le dejaba en paz, siempre sufría y decía que le encantaría tener pulmones nuevos, tenía tantas cosas que hacer y era inevitable no dar el último paseo y traerle a su casa antes de llevarlo a donde él ya descansaría para siempre. Así que siempre en nuestros corazones, siempre presente a través de sus hermosas letras de canciones y todo lo que hizo por la naturaleza, por los árboles, por la libertad, todo por la libertad. Tuyas, las penas mías, siguiendo el campo. ¿Y cuándo empezó a cambiar todo eso? ¿Cuándo empezaste a volverte de otra manera más crítico? ¿Cómo, ¿te acordás cómo arrancó eso? Me acuerdo con el Itaipú, cuando comenzó los proyectos de Itaipú, que era casi un regalo a cambio de migajas que nos daba Brasil, y entonces un grupo empezamos a decir, pero ¿por qué tanto si el agua es de los dos? La corriente que hay ahí es de los dos. Y bueno, y comenzó un poco la rebeldía y me costó mucho eso de Itaipú. Las veces que me llevaban preso, detenido, investigación, nunca me tocaron. ¿Por qué crees que pasó eso? ¿Por todo el peso internacional? Porque desde afuera se preocupaban. Sí, mucho. A mí la prensa extranjera y los compañeros me ayudaron, a mí y a varios, pero otros han pasado peor. Estar encerrado en algún lugar no es tan grave como estar muerto, ¿no? Decime, papá, ¿cómo era la vida? Porque se habla mucho de la fonoplatea de Antequera, que se hacía también, aparte de la radio, también se hacían espectáculos. Claro, teatro. No había televisión, entonces en la calle Antequera 654 teníamos como 300 butacas, me parece. Y ahí hacíamos de todo, la gente en la calle, Leodán, Palito Ortega, Sandro, Fetiche, artistas de todos los niveles iban a Radio Ñandutí. ¿Te ganaba dinero, papá, en la radio? No. En la radio. En general te digo. Generalmente lo que da alrededor de la radio. Yo hasta ahora no sé si gano o pierdo en la radio, porque en realidad hay otra cosa, que es Ñandutí, Zetapecas, mirá el banderín. Esto me acuerdo de Estudio Benítez, no sé si todavía existe. Ayer estaba diciendo justamente, yo hacía broma cuando se decía todavía ZP14 y ZPB14 Radio Ñandutí. Esta PB14 es porque teníamos que tener la FM como enlace en ese momento, ¿verdad? Y después nos separamos y ya fue solamente independientemente, entonces tuvimos que tener link, que quiere decir enlace, planta y estudio.
Decime, papá, tu vida fue transcurriendo de muchas maneras, luego entra Gloria en tu vida, que fue otra revolución, van a ser como 50 y pico de años también de casados. ¿Cómo se lleva esa lucha? ¿Cómo fue todo eso? ¿Cómo fueron los comienzos? Porque empezó la lucha fuerte también en esa época. Me enamoré perdidamente en la Encarnación, estaba haciendo un desfile de no sé quién y veo, ¿y esa cabellera? ¿Quién será esa niña? Y era Gloria Rubín. Me enamoré perdidamente y sigo enamorado perdidamente y bueno, muchos años. Es muy difícil compaginar y la fuerza que vos tenés a nivel de medios, toda esa creatividad, y entra ella en tu vida, que también, ella se preparó muchísimo, habla muchos idiomas. Sí. Primero es culta. Yo soy un hombre informado, ella es una mujer culta. Y entonces mezclábamos lo que yo tenía de información y la cultura de ella y hasta ahora sobrevivimos con cierta dignidad. Nosotros nos conocemos hace más de 50 años. Siempre fuimos compañeros de trabajo. Él es, como dice la canción, mi amor, mi cómplice y todo. Y siempre nos ayudamos, nos sostuvimos en el trabajo, en las cosas que hacíamos. Incluso en mis luchas feministas, él fue un gran apoyo y es un apoyo para mí todos los días. A nivel artístico del país, ¿vos qué harías con los artistas? ¿Vos cómo crees que tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer para que nuestros artistas funcionen? Porque vos querés hacer Yo Te Canto Paraguay, pero es una deuda grande que el gobierno o los gobiernos de turno nunca le han dado la importancia, yo creo, que tienen los artistas paraguayos, que tienen que salir, hacer giras, triunfar fuera. ¿Qué crees que tendríamos que hacer? Generalmente, no sé en otros países, pero a mí nadie me ofreció nada. Yo siempre fui a buscar las cosas. Nadie nunca te digo, che, qué bueno, ¿por qué no tenés esto, tomá aquello, hacé esto? Cada uno formó su propio destino y por eso creo que me siento más fuerte todavía. No le debo absolutamente nada. Al que le debo es a la audiencia. Una audiencia extraordinaria que hasta ahora nos escucha después de tantos años. Sé que se contó unas cuantas veces el tema de A Todo Pulmón, pero esa es otra faceta también que gracias a Dios parte de lo que vos jamás heredé yo, que es la naturaleza, los animales. El tema de A Todo Pulmón, esa lucha ¿cómo dividís en tu cabeza esas luchas? ¿Cómo podés enfrentarte a la lucha por la libertad, la creación de la lucha de la naturaleza? ¿Cómo te organizas tu tiempo mental? ¿Cómo haces? Y íbamos a Pedro Juan Caballero cuando murió Santiago, lo mataron, nos hicimos cargo de la radio y entonces se veía que troncos y troncos de árboles paraguayos iban a Brasil. Y Gloria me dice, ¿por qué no haces algo para evitar que tantos árboles paraguayos vayan a Brasil? Y digo, yo no puedo evitar que vayan los árboles, lo que voy a tratar es de plantarlos en todo caso. Voy a plantar y compartir, no puedo evitar que vaya, pero voy a hacer lo mío, que es plantar árboles. Y así fue, y así comencé, imagínate la cantidad de millones que hoy están plantados. Tuvo esa idea de crear algo y ese algo fue una cosa que está sumamente importante y sumamente actual, como es el tema del cambio climático, el tema de los árboles, y nos convocó y bueno, comenzamos a hablar, comenzamos a trabajar, hicimos la primera plantación en la municipalidad con presencia de autoridad y fue un éxito total. Mira, un aporte grande porque nosotros estamos cultivando árboles también en la conciencia, no solamente en la tierra, ¿verdad? Y yo creo que hay un cambio, hay un antes y un después. Y uno va al interior, que yo viajo muchísimo, es mucho más verde que antes. Finalmente también entramos en el tema de los colosos, ¿verdad? Y eso fue otra, digamos, una importancia como para que la gente, al final de cuentas, respeten los árboles, admiren los árboles y sepan lo que realmente un árbol es. O sea que esa es parte de lo que a lo mejor todavía, si cundiera el ejemplo de lo que vos haces a nivel de la posición que tenés como medio, como fuerza para llegar a la gente. Y es lo que yo noto en falta en muchos compañeros que se dedican a la profesión, que no tienen esa implicación que vos tenés hace años directa en tantos puntos importantes de la vida. En tu caso, por ejemplo, vos te dedicas a esto, Gloria se dedicaba durante 25 años, no sé cuánto tiempo, al tema de cuñado y las mujeres, el maltrato. ¿Qué podríamos hacer para que la profesión se implique más? ¿Vos no notás que estás casi solo luchando en tantas áreas sociales, culturales y de que los propios... No estoy solo, ¿qué esperas? No estoy solo. Yo nunca me siento solo. Jamás.
siempre hay algo importante a mi lado y siempre hay... Y por otro lado, me acuerdo una vez en el teatro, estábamos haciendo teatro con Santiago Arrieta en el Uruguay y había 8 personas en la sala. Y yo le dije, vamos a trabajar para 8 personas en la sala. ¿Por qué no suspendemos? El mejor homenaje de tu vida va a ser para ellos, para estos 8 que vinieron, no los 1000 que no vinieron. Y fue la obra de teatro maravillosa porque me sentí realmente asombrado del coraje que uno puede tener para homenajear a los pocos públicos que vinieron porque se lo merecían. ¿Cómo vos dimensionás 70 años de profesión? Porque a veces me decís, son 70 años, pero haces un análisis, ¿te da tiempo a analizar toda tu vida, analizar tu No, a veces pienso si hay alguien en algún lugar del mundo para conocerle que tenga una vigencia de tantos años, no sé. A veces me pienso a pensar y digo, no sé, en esos mundos que hay tan especiales de comunicación, si hay alguien que tenga tantos años en el micrófono, me gustaría saber. ¿Te faltó por hacer algún programa? Mucho. ¿Sí? Mucho. Porque hiciste casi de todo, yo creo. No, siempre hay un futuro. Bueno, yo te canto ahora. No, hay muchas cosas todavía, hay muchas cosas, no. Muy feliz con la palabra más linda que es ser libre. No sé si es un cambio de dueño a la misma bota, pero yo creo que no, yo creo que esta vez vamos a ser libres. Soy feliz, hermano, quiero la libertad de prensa y que cada paraguayo diga lo que quiera y que tenga libertad de exponer sus puntos de vista como cualquier país decente. O sea que es muy difícil charlar. A mí anoche no dormí casi de pensar lo que quería hablar contigo. Y me llamaba la atención, sobre todo quería hacer hincapié en cuando me llaman los artistas, que sí voy a volver a ese tema, y me dicen lo agradecidos que están contigo. Los espacios que siempre le diste, cómo se trabajó la cultura, el país. Y de verdad me gustaría, que siempre lo hemos hablado, aunque vos no querés todavía, que haya alguna institución que lleve tu nombre. Vos decías que no, vos decías que no todavía. No, por favor, no. Conmigo basta y sobra. No, que lleve mi nombre, ni qué niño envuelto, no. Nada. La vida, el futuro nos dirá si cómo fue el paso por la vida, nada más. Nadie puede decir yo soy grande o soy chico. Es la gente, la presencia y la época. Y alguna vez seguramente alguien se acordará bien o mal, pero por lo menos estar presente, que es lo importante. Yo te quiero agradecer, papá, por esta charla. Yo sé que vos no querés... muy larga ya, ¿eh? No. Te aviso, es medio larga ya, ¿eh? No. Yo solamente quería charlar contigo y no solamente centrarme en esa parte de política, sino hacer ese hincapié y que la gente te conozca, que muchos te conocen los que te aman, pero hay gente que todavía no. Esa vena poeta, esa vena artística, el apoyo total a la cultura paraguaya, a los artistas emergentes, a los antiguos, que para que sigan vigentes, y ese espacio continuo que se le da. Así que hay muchas partes de mi vida que me la perdí contigo porque estaba afuera y quería construir, y me intrigaba saber eso. ¿De dónde salió esa de cultura? Claro, el abuelo, la abuela. Seguramente, no sé. Esas son cosas que salen de uno, porque si uno interpreta algo es porque hay un libreto detrás, y en mi vida yo fui el libreto, fue el libro, fui el personaje. Malo o bueno, aquí estoy. ¿Cambiarías algo? ¿De qué? De tu vida. ¿Algo? Absolutamente. Ni en ninguna época. No. A lo mejor con mis hijos sería más duro. No. A lo mejor a ustedes tendría que haber restarle un poco más, pero eso, a lo mejor de eso me arrepiento. No, te digo nomás porque había unas épocas tan difíciles y vos seguías teniendo a cargo tantas cosas, ¿verdad? La gente te atacaban por todos lados. ¿Llegaste a pensar en tirar la toalla en esa época? No. Lo que pensaba es hasta dónde llegaba. Cuando me iba a las comisarías, a la policía, y estaba preso horas y días y no sabía qué pasaba mañana. Sí, eso sí, uno decía, ¿qué hago? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué no me va a pasar? Y aquí estoy, no me pasó nada. Hablando de hijos, ¿y Tony Blair y Marilyn, qué ocupan en tu vida? Esos son dos guau que lo que espero de madrugada es la lamida de uno de los dos, porque cuando me doy la vuelta, uno de ellos salta a la cama, el otro me encaja 8 lengüetazos. Son los guau preciosos que tengo. Tony Blair, un viejo pastor inglés, y Marilyn. ¿Y los patos, papá? Que son parte de tu vida, porque eso es interesante saber. Vos lo contás por radio, pero sabés que los oyentes a veces... Comencé con 4 patos ahí en Ñuguazú. Después comenzaron creciendo los patos y hoy hay creo que más de 200 seguramente, patos, gansos, teros.
No sé en qué momento el ministerio me va a echar ahí, llévese esos patos de aquí. No, si están contentísimos. Yo espero que sí, porque es la gente que va a visitar Ñuguazú, al lado del lago. ¿Pero qué sentís cuando vas ahí? Porque vos te sentás... Pluma, me siento a mirarlo y me dan ganas de... No sé, soy tan feliz cuando veo tantas aves ahí dando vueltas. Me siento muy feliz. Creo que una de las cosas más felices de mi vida es ver la cantidad de aves que hay en Ñuguazú. Una vez Asunción se quedó sin su sol en alguna mañana. Otra vez Asunción se quedó sin jazmín en cualquier primavera. Y la luna estival, distraída sin luz, tristemente asomaba. La bahía llevó camalotes quizás a su playa desnuda. Y su canto sin voz, serenata de amor, su destino esperaba. Pregúntale qué pasó, el motivo real de... ¿Qué esperás, papá, a nivel de a todo pulmón? ¿Vos crees que vamos a llegar que la gente se conciencie en esto, que no tire más árboles? ¿Vos crees que vamos a conseguirlo? Sí. Yo te cuento que hay gente que me llama a decir que hay alguien que está tirando un árbol indignado. No, hoy comenzó el árbol Siempre hay que acordarse, y bueno, aunque parezca un populismo, acordarse que es la cuna y es el ataúd. Es verdad. El árbol es la cuna y el ataúd. Imagínate todo el recorrido de tu vida, ¿cómo no le vas a proteger al árbol? Si tuvieras que decirnos un pequeño versito para terminar esta entrevista, ¿cuál elegirías? Hoy la he visto y me ha mirado. Hoy creo en Dios. Wow, qué lindo. Gracias, padre. Me encantó. Gracias, papá. Gracias. No, permanecer y transcurrir no es perdurar. Una noche más tengo que agradecer a papá por tantas cosas. Las muestras de amor y de cariño son tan abrumadoras, nos sentimos tan abrazados. Él estaría tan orgulloso de él mismo, de saber ese amor que despertó en todos. Así que gracias, papá, gracias por estos años que me diste. Desde que volví, no estuvimos tan apegados los primeros años, que compartíamos horas y horas. Y creo que hablamos tanto como nunca habíamos hablado en nuestras vidas. Así que te agradezco, papá, por todo y por todo lo que nos dejaste y nos enseñaste. Gracias, papá. Es dignidad y es la actitud de identidad más definida.